Conciencia Azul Podcast presenta Protegiendo tu Esencia, un programa con la psicóloga Rosario Estefanía Hernández Arias, donde se habla con claridad sobre narcisismo, manipulación emocional y otras personalidades peligrosas, porque entender también es sanar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosario Estefanía Hernández Arias, soy psicóloga y el día de hoy estaré compartiendo en Conciencia Azul Podcast el tema titulado Protegiendo tu Esencia, narcisismo y otras personalidades peligrosas, en donde de verdad quiero que estés bien atento a cuáles son las señales de que tú estás tratando con una persona así, porque lamentablemente este tipo de patologías, de trastornos de personalidad, son más comunes de lo que pensamos. La verdad es que estas personas tienden a camuflarse o tienden a esconder sus verdaderas intenciones precisamente para integrarse al resto de la sociedad, porque saben muy bien que son diferentes, saben muy bien que hay algo disfuncional en su forma de pensar, de sentir y de actuar, y por lo mismo desarrollan muchas máscaras sociales para poder integrarse a las mismas. Pero lamentablemente, tarde o temprano, terminan logrando su cometido o su objetivo, que es nutrirse de la energía, nutrirse de la vitalidad, de la alegría de la gente a su alrededor. Y lamentablemente para cuando la persona se dio cuenta, ya está muy deprimida, está acabada, está rota, está con un montón de disfuncionalidades a nivel emocional, psicológico, cognitivo, conductual. Y para recuperarse es todo un proceso, porque este tipo de personalidades es justamente lo que dejan en ti. Te dejan totalmente drenado, te dejan totalmente con un montón de distorsiones cognitivas, entre ellas la baja autoestima. Te dejan dudando de ti mismo, de ti misma, y para que tú puedas recuperar esa confianza en ti, ese amor por ti, pues es todo un proceso el que tienes que llevar a cabo para recuperar ese amor propio. Y no estoy hablando solo de situaciones de pareja, sino que también este tipo de personalidades se camuflajean muy bien siendo tu jefe, siendo algún familiar, siendo algún amigo o alguna amiga, que lamentablemente te terminan destruyendo si no sabes identificar si tienen algún rasgo de personalidad o algún trastorno de personalidad, ya sea narcisista, psicópata o sociópata. Te lo digo porque estos rasgos de personalidad son comunes en todas las personas. Todos podemos llegar a tener rasgos, pero hay personas que tienen como tal el trastorno, es decir, que ya su personalidad no funciona como debiera de funcionar, no es sana, se terminan aprovechando de los demás, terminan utilizando a los demás sin importar las consecuencias, porque carecen de empatía. La empatía es una característica de los seres humanos que nos permite ponernos en el lugar o en los zapatos de los demás. Nos permite detenernos cuando consideramos que algo puede estar dañando o lastimando a los demás. Pues es una de las características que muy comúnmente determinan este tipo de personalidades. No tienen empatía. No tienen esa parte que te dice, hey, ella está sufriendo, o puede que mi comentario lo esté lastimando, o que mi comentario le esté dañando, o que mis acciones estén causando algún daño o algún perjuicio a esta persona, a la gente que está, a mi esposa, a mi hijo, a mi subordinado, a mi empleado. Es decir, ellos no tienen esa capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Tienden a ver a las personas como objetos y pues los usan para poder lograr sus objetivos sin detenerse a pensar si sus acciones pueden estar lastimando o dañando a los demás. Es bien peligroso estar con una persona que no tiene empatía o que tiene baja empatía. Es estar con alguien que es totalmente insensible a tus necesidades, que no puede conectar contigo emocionalmente. Y lo más probable es que te termine drenando, lastimando, dañando, porque no tienen esta característica común, este regulador común de decir, ¿qué estará pensando mi hijo, mi esposa, etcétera?
Y te lo comento de esta forma porque tienes que ser muy consciente que puede estar cerca de tu entorno. Te comento que es más común de lo que pensamos. Inclusive estaba viendo un estudio muy importante en el que se determinaba el porcentaje de sociópatas que pueden existir en un entorno laboral, por ejemplo, y alrededor del 20% de los entornos laborales pueden presentar algún sociópata. Te comento estos términos porque son parte de un espectro de personalidad antisocial, entre los cuales quiero que detalladamente pongas atención a cuáles son las características más comunes de este tipo de personalidades. Por ejemplo, la persona con alguna personalidad tóxica, ya sea narcisista, psicópata o sociópata, tienen en común que carece de esta empatía, están desconectados emocionalmente de los demás y no se ponen a pensar en si alguna de sus acciones estará dañando a los demás. Otro punto es que no puedes decir tal cual lo que piensas y lo que sientes porque ellos piensan que tienen la razón. Y si tú lo contradices, puede que te termine castigando y que termines enfrentando las consecuencias de tu falta de estar de acuerdo con él. Casi siempre establecen relaciones asimétricas. ¿Qué es una relación asimétrica? Es decir, ellos siempre tienen la razón. Una relación asimétrica, en vez de ser pareja, está una persona encima de la otra, porque ella sí tiene la razón, ella es la que tiene el poder, ella es la que siempre está en lo correcto, siempre se decide en base a lo que esta persona piense y lo que esta otra quiera no tiene valor, no tiene ninguna validez. Entonces, si tú dices lo que piensas y lo que sientes, probablemente te vaya muy mal porque es sano y es normal que en una relación pues a veces no estés de acuerdo o no pienses igual, porque cada persona es diferente y tendemos a tener diferentes líneas de pensamiento y es bueno expresarlo y decirlo. Pero si tú estás con una personalidad narcisista, sociópata o psicópata, te vas a llevar muy malas consecuencias por haber estado en contra de lo que esta persona dice. Entonces se incurren a muchos castigos, desde silencios prolongados hasta términos de la relación, o amenazas, o simplemente tú ya sabes que algo malo va a pasar por haber dicho tal cual lo que sientes y lo que piensas. Y por eso incurren a este tipo de manipulación, a este tipo de castigos. Lógico, tú empiezas a entender, si permaneces en la relación, empiezas a comprender que si tú no estás de acuerdo con esta persona, es mejor no decirlo y es mejor hacer como que estás de acuerdo para evitarte problemas. Y eso tarde o temprano termina volviéndote una persona sumisa, una persona manipulable y una persona que dice siempre que sí. Y por supuesto, esto tiene estragos y secuelas a nivel psicológico y a nivel emocional y conductual porque terminan volviendo a la gente a su alrededor en verdaderos complacedores. O sea, tú siempre estás con ese miedo de que algo malo suceda si tú contradices a esta persona y si te expresas tal cual sientes y tal cual piensas. Otra de las características es que ellos siempre quieren utilizar algunos de tus valores, de tus principios para amoldarlos a lo que ellos quieren. Terminas yendo en contra de tus principios, en contra de tus valores, con tal de no ganarte problemas con ellos e inclusive complacerlos. Entonces, naturalmente, como te puedes dar cuenta, las personalidades sociopáticas, psicopáticas y narcisistas son personas que casi siempre tienen algún nivel de poder, algún nivel de jerarquía, ya sea en un trabajo, en las relaciones de pareja, pues es una personalidad muy dominante. En una amistad, pues siempre es la persona que quiere tener la razón y que sospechas que algo mal está saliendo en esa amistad, te sientes mal, te sientes deprimido, te sientes deprimida y técnicamente tu cuerpo te avisa, inclusive nuestra biología nos avisa cuando estamos frente a un depredador o una persona que se está sirviendo de nosotros para poder lograr sus objetivos. Lamentablemente, este tipo de personas saben muy bien cómo ser encantadores, saben muy bien
cómo encubrir esta hostilidad interna, porque casi siempre son personas, en el caso de los sociópatas y narcisistas, son personas que casi siempre vivieron violencia o vivieron abusos o tienen algún tipo de herida en la infancia, ya sea rechazo, humillación, abandono, y tienen una infancia muy dura y muy difícil, que desde luego no es una justificación para que de adultos sigan teniendo estos patrones de conducta que lastiman a otros. Pero sí nos ayuda a entender por qué estas personas están tan desconectadas de los demás, porque no quieren volver a sufrir y replicar la herida que ya tuvieron desde niños. En el caso de los psicópatas, que es un trastorno muy similar, pero la diferencia es que estas personas nacen, es decir, pudieron haber tenido un entorno muy saludable, con papás muy atentos, pudieron haber tenido una infancia razonablemente sana, pero ya tenían una biología distinta que los hacía instrumentalizar o utilizar a los demás con fines egoístas y perversos. Es decir, hay personas que por naturaleza sí son altamente egoístas, perversas y manipuladoras. Mientras que hay este tipo de personalidades muy similares que se formaron a raíz de ciertas situaciones difíciles que vivieron en su vida. Entonces, para poder hacer frente a este tipo de personalidades es muy importante que comprendas que no los podemos cambiar. Que una vez que tú identificas que estás con una personalidad tóxica, que si bien no tiene el trastorno, quizá tiene los rasgos muy marcados de cualquiera de estos tipos de personalidades tóxicas y disfuncionales, es muy importante que comprendas que tú no los puedes cambiar, que tú no puedes hacer este papel de Superman o de heroína para intentar cambiarlos, para poder hacer la diferencia en ellos, porque quizás sufrieron mucho, porque sí, quizá vivieron situaciones muy atormentadoras, muy tristes, tuvieron una infancia difícil, pero recuerda que para que haya un verdadero cambio, es importante que ellos realmente decidan cambiar, que ellos realmente decidan el tener algún tipo de cuidado, de medida, por ejemplo, acudir a terapia, porque, te repito, ellos son conscientes de que hay algo que no funciona bien en ellos. Ellos son conscientes de que no tienen empatía, de que son hostiles, de que odian, de que quieren utilizar a las personas. Ellos lo saben, por eso lo encubren. Pero hay pacientes y hay testimonios en donde los pacientes identifican que hay algo que no está funcionando bien en ellos, asisten a terapia y hay grados significativos de mejoría en ellos desde el hecho de que aceptan de que hay narcisismo o hay sociopatía en ellos. Y sí hay cambios y sí hay mejorías. Pero ¿sabes cómo comienza? Porque ellos deciden cambiar, porque ellos toman la decisión de hacer algo diferente con sus vidas, de mejorar, de cambiar, de hacer las cosas bien. Pero te repito que es algo que ellos tienen que decidir. Tú no puedes cambiar a esa persona narcisista, no puedes cambiar a ese familiar, a esa pareja, a ese amigo o a esa amiga. Ellos son quienes tienen que tomar la decisión. Lamentablemente hay casos en donde los narcisistas terminan creando tanto daño en la gente a su alrededor que se terminan quedando totalmente solos. Es cuando caen en una espiral de depresión y solamente así es como terminan asistiendo a terapia psicológica. Y con mucha disciplina y con mucha honestidad y con la verdadera decisión de querer cambiar, desde luego que sí hay cambios. Pero te repito, una de los grandes aprendizajes que como seres humanos vivimos a lo largo de nuestras vidas es entender que no podemos cambiar a los demás. Lo que sí podemos hacer es cambiar nosotros. Es por eso que si has sido víctima o sospechas que estás siendo víctima de alguna personalidad tóxica, ya sea narcisismo, sociopatía o psicopatía, o si estás con una persona que presenta muchos rasgos como los que anteriormente describí,
comiences a trabajar en ti mismo o en ti misma. Trabaja en tu autoestima, en tu amor propio, en tu inteligencia emocional. Parte de la inteligencia emocional es que tú aprendas a conocer a tu cuerpo. Nuestro cuerpo nos avisa cuando estamos ante personas que nos lastiman, que nos dañan. Y por eso es bueno conocer cada una de tus emociones, saber cómo encauzarlas, porque recuerda que las emociones son brújulas que usa nuestro cuerpo para poder adaptarnos a nuestra realidad. También trabajar en una comunicación asertiva. La comunicación asertiva estipula que es sano el poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, de una forma respetuosa, contrario a lo que es la comunicación pasiva o sumisa, en la cual tú todo el tiempo le das la razón a otras personas para no caer en conflictos, o contrario a la comunicación agresiva, en la cual en efecto te expresas, pero lo haces de una forma dañina, en una forma irrespetuosa. La comunicación asertiva es justo ese equilibrio en el cual tú aprendes a decir quién eres, qué sientes, qué piensas, pero de una forma respetuosa y consciente de las emociones de los demás. Y todo esto lo puedes adquirir, son herramientas, son habilidades sociales, son habilidades de inteligencia emocional, de comunicación, de reestructuración cognitiva, de sanación de heridas emocionales, porque también es importante destacar que si tú estás envuelto en este tipo de relaciones, es probable que tú tengas un patrón de conducta, algo que viviste en tu infancia o en algún momento de tu vida que te hace relacionarte con este tipo de personas, que te hace vivir abuso emocional, psicológico, que te hace caer en este tipo de personalidades tan manipuladoras. Es parte de lo que también puedes trabajar en terapia. Como puedes ver, hay muchas herramientas, hay muchas estrategias para poder hacer frente a estas personas. Y una de los primeros pasos es identificarlos. Porque parte de lo que hace nuestra mente cuando vive este tipo de abusos o está con este tipo de personalidades es negar la realidad. Es el mecanismo de negación, es la incapacidad de poder ver la realidad tal y como es y justificar las acciones de estas personas. Es un mecanismo de defensa que la mente utiliza para poder seguir funcionando. Se llama disonancia cognitiva también, es decir, encontrar una razón lógica y justificable de por qué esta persona está teniendo este tipo de conductas y reacciones conmigo. Puede que no esté haciendo las cosas bien, puede que yo realmente esté equivocado o esté equivocada, pero la realidad es que es una forma que nuestra mente encuentra para poder justificar el seguir en una relación con este tipo de personas. Y si este tema te fue de ayuda, si este tema te ayudó a identificar o sospechas que estás en este tipo de relación narcisista, es bueno que consideres el poder, primero que nada, trabajar en ti mismo, en ti misma. Hay un método que se llama contacto cero, que es el más viable para este tipo de personalidades porque, te repito, es muy raro que este tipo de personas asistan a terapia y se den cuenta de que, o sobre todo quieran atender esta patología. Lo que sí es necesario es que las víctimas puedan el poder recuperar su autoestima, su salud mental, pero es un proceso. El contacto cero incluye eso, el que tú cortes todo tipo de contacto y todo tipo de comunicación con estas personalidades. Pero como es un proceso, recuerda que, número uno, tienes que ser muy paciente contigo mismo. El recordar que es un proceso de desapego en el que poco a poco te vas a ir desintoxicando de este tipo de personas que son altamente adictivas. Recordemos que el ser humano puede adaptarse a los peores entornos, a los maltratos de todo tipo, a todo tipo de violencia. Llega un momento en el que el cuerpo se acostumbra y aunque tú cambies de entorno y cambies de personas a un lugar más sano o con personas más sanas, aún así tu cuerpo inconscientemente va a estar buscando el poder estar bajo esa fuente de estrés, bajo ese mecanismo de estrés que anteriormente se encontraba. Entonces es un mecanismo de deshabituación el que vas a vivir una vez que decidas el alejarte emocionalmente de ese narcisista que ronda tu vida. Ten mucha paciencia contigo mismo,
Y recuerda que el ser humano no puede dar lo que no tiene. Si tú eres una persona que le gusta estar ahí para los demás, que le gusta servir, que le gusta ayudar, eso está muy bien, puedes hacerlo. Pero recuerda, sin descuidar tu salud mental, física, sin descuidarte a ti mismo, porque ese es uno de los patrones en los cuales se incurre cuando estás en una relación narcisista. Estás ahí todo el tiempo para esa persona, pero te vas abandonando cada vez más y comprometes totalmente tu salud mental y a todos los niveles, tu salud mental, tu salud física. Entonces, recuerda, si eres una persona que ama a los demás, que sirve a los demás, trata de encontrar ese equilibrio. Para poder amar a los demás, debe haber amor en ti. Si no te amas lo suficiente, entonces realmente no puedes amar a los demás, porque siempre va a estar ese amor vacío, ese amor que puedes dar a los demás, pero que no está en ti. En realidad es una disfunción. En realidad eres una persona que no se valora, y si no te valoras lo suficiente, no puedes dar con esa energía y con esa entrega a los demás lo que tú tanto anhelas, que es ese amor incondicional. Si este tema te gustó, te fue de utilidad, síguenos en Conciencia Azul Podcast. Yo soy Rosario Estefanía Hernández Arias, soy psicóloga, y también te puedes poner en contacto conmigo para poder trabajar tu salud mental y poder adquirir aún más estrategias para poder cuidar tu esencia, para poder cuidar tu mente, tus emociones, para que jamás olvides que eres una persona valiosa, una persona capaz y una persona que lo tiene todo para salir adelante. Mereces amor, mereces autocuidado, mereces autoprotección, principalmente de ti mismo. Si este tema te fue de utilidad, recuerda que yo soy Rosario Estefanía Hernández Arias, soy psicóloga, y si quieres adquirir aún más herramientas para poder enfrentar a los narcisistas, puedes seguirme en mi página de Facebook que se titula Rosario Estefanía Psicóloga, en donde también imparto terapia online. Recuerda, si puedes amarte a ti mismo, puedes amar a los demás. Esto fue Protegiendo tu Esencia, un espacio de conciencia y protección emocional con la psicóloga Rosario Estefanía Hernández Arias. Gracias por acompañarnos y recuerda, poner límites también es amor propio.